Yo nací en un rancho. En un No, me rancho corre. ahora ya no se llama como se llamaba cuando yo nací. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Coscomate. Coscomates. Y ahora se llama San Miguelito. Ahora pertenece a San Miguelito. No, O así le quitaron le el nombre. quitaron el nombre. Así como a Mesa se le quitan el nombre. Pero yo me crié en Tayoltita, Durango, Tayoltito. donde nació él. Ah, ok. Allí, donde nació él. Ah, yo pensé que Tío Kiko había nacido en Culiacán también. No, nomás Nomás. él. Nomás nació Oscar y Mundo en Culiacán. Se fueron enseguida a Mexicali, ¿no? Sí, ¿Y Oscar? hasta donde mismo. Tayoltito. Donde nació el Oscar, Ajá. en Culiacán En también. Culiacán. Nació Oscar en Culiacán, Mundo en Culiacán. Y luego nos fuimos para Tayoltita a ver a una hermana de mi mamá que estaba muy grave, una viejita. Y allá iba yo embarazada de Kiko y allá nació Kiko. Si no me he ido, también nace en Culiacán. Nunca había regresado. A Durango, pero no estoy en Quito. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo es el pueblo ese? Tayoltita es Minero. un mineral. Ajá. ¿Conoces así Superior, Miami y eso? Ajá, tipo así. es Puro parecido. cerro. Pero ese mineral sí es puro oro y plata. Oro y plata, no hay nada de cobre. Nada, nada. Y, Bronce ni y cobre. todavía, el pueblo todavía vive de la mina. Todavía está la mina. Pero ¿sabe qué? Él nomás nació en Tayoltita, pero él es de Mexicali. Claro. Porque él vino de 6 meses a Mexicali. 6 months old. Él Es norte. es de Mexicali, Cachanilla. Es Cachanilla de Mexicali y es más de aquí que de allá de Mexicali. Porque Igual que aquí- usted, que si usted vivió la mayoría de su vida acá, ¿no? También. O sea, es lo que me dice, También usted. ¿eh? También usted. También yo. Todo el mundo también. Mundo vino y todavía no cumplía 15 años y él tenía 11 cumplidos. Y andaba en 12. Pero él es Cachanilla de Mexicali. Pero no es ¿Qué así le dicen a los de Mexicali? ¿Cachanía? Y los de Mexicali le Culiche. dicen a los de Sonora, les dicen los chúntaros. Pero Grandma, entonces usted cuando llegó a Culiacán era Xuntara. no, yo no. Cuando llegué a Culiacán, no era de Tayoltita. Los de Tayoltita Los de no son Durango le dicen chúntaros. alacranes. No, Los de Tayoltita no son chúntaros. no. Puros alacranes. Los de- ¿Sí? Es el símbolo, ¿no? Así les dicen. ¿Cómo? Alacranes. Alacrán. Ah, no, a la sierra, en la sierra. Allá Durango, en la capital de Durango, allá sí, hay de esos grupos de chúntaros, músicos, que son los alacranes de Durango. Pero en Tayoltita yo me quedé, ahí Tayoltita es como Superior, Miami y Glow, Mina. Como Ahí, Jerome también. allí la gente no traen sombrero ni nada. Se visten como si fueran de Mazatlán o de Culiacán, Ah, ok. con guayaberas y como... Esta es costa, Tayoltita, es estado de Durango, pero no es sierra, es trópico. Ok. Está bonito ahí, allí me crié yo. Ok, ¿y sus papás de dónde son? ¿Eh? Sus papás. Mi mamá sí era de la sierra, ¿Cómo se llamaba ella? Luisa Meral, mi mamá. Luisa Meraz. Ujú. Bueno, yo sí la conocí. Ella y mi papá se llamaba Piedad Soto, Piedad Soto. ¿De dónde eran ellos? ¿Del mismo pueblo? de la sierra. ¿Cómo No, se llamaba? No, mi papá era de su pueblo de San Antonio, el pueblo de los Sotos. Y mi madre
era de Huachimeta, ¿Cómo se llama Durango. San Antonio, papás? ¿Eh? ¿Cómo se llama el pueblo de su papá? Mira, mi padre se llamaba Piedad Soto Piedad Soto. y ellos eran del pueblo, no, era un pueblito rancho, Ok. un rancho, pero de muchas casitas. Se llamaba San Antonio Durango. San Antonio Durango. Era el rancho de los Sotos. De los Sotos. De ellos era todas esas Ok. propiedades. Y mi mamá era de Huachimeta, Durango. Se hacía como un día de camino de San Antonio a las Huachimetas, donde eran las propiedades del padre de mi madre, se llamaba Cayetano Meraz. Cayetano. Esas eran sus propiedades del Ok. grande. ¿Cómo era el pueblo? ¿Cómo se llamaba? ¿Mande? ¿El pueblo cómo se llamaba? Huachimeta. Y allá nació mi mamá. Ok. ¿Y cuántos hijos tuvieron? Voy a empezar Ok. por el matrimonio de mi mamá. Ok. Mi mamá, cuando hubo la guerra de Pancho Villa, Ujú. se fueron todos sus hermanos de soldados con Pancho Villa. Ok. Y se quedó mi mamá y 3 hermanas, porque otras ya se habían casado. Entonces, mi mamá se casó con un señor que no lo llevaron a la guerra a Pancho Villa porque estaba muy chiquito. ¿No lo reclutó? No. Y era mayor que mi mamá, 20 años. Bueno, mucho más. Y se casó mi madre con ese señor. Y tuvo mi madre el señor se llamaba Félix Alvarado, Félix el Alvarado. esposo de mi madre. Y Más o tuvo- menos en qué año se casaron ellos. Más o menos. Ay, yo no. ¿Qué década? Estamos hablando Mi de madre 1900. Mi madre, dice mi mamá que le dijo mi abuelito, te vas a casar a hoy y ya sabes cuántos años tiene, 21, Tenía 21 años. cuando se casó, y el viejito tenía 40. Ok. ¿Y en qué año se casó? ¿O en qué año nació su mamá? ¿Se sabe? Pues por la edad que hemos sacado nosotros y el año en que murió, mi mamá parece que nació en 1882. Ok. Pero no se sabe bien, ¿no? Solo con la, ¿cómo se llama? Por los registros. Eso, los Computadora. computadora y ahí puedes sacar todo. Ok. Y ella Biología. me dijo de los años que tenía mi mamá y los años que tenía yo cuando vivía en San Antonio, Ajá. 5 años, cuando me apuntaron en el censo. Bueno, Ok. pues mi madre se casó con esa señora Félix Alvarado y tuvo 2 hijos. Uno se llamaba Jerónimo Alvarado y José Telésforo Alvarado, Lupe Alvarado, Josefina Alvarado y Emilia Alvarado. Tuvo todos esos. 5. Sí, 2 hombres y 3 mujeres. 5, ok. 5. De su esposo. Pero ese viejito, don Félix, era muy borracho. Y se iba para Guadalupe Los Reyes, se iba para Culiacán, para Mazatlán. Y mi mamá vivía en la sierra, Ahí la en el dejaba. rancho donde yo nací. Y la dejaba hasta por 1 o 2 años. Oh, wow. Y entonces, mi papá Piedad Soto, yo soy hija nomás de él. Yo no soy Alvarado. Ok. Yo no soy hija
del esposo de mi Félix, mamá. no, ok. Soy hija de Piedad Soto, del Ok. que vivía en San Antonio. Okay. Y cuando el Señor volvió a los 2 años, yo estaba chiquita, nacida, pero nacimos 2 niñas Okay. y se murió mi hermanita chiquita. Menor que Se usted. congeló porque había mucha nieve en la sierra, era en noviembre. Y mi mamá era muy pobre. She's a twin. ¿Qué era gemela suya? ¿A qué edad murió? Murió de 1 mes y días. Oh, Se murió de un dolor en el pecho, pulmonía. entonces en diciembre murió. Se murió ahí en Coscomates, donde nacimos. No vivió ella. Y ella era blanca Ah, sí. y con los ojos azules. Y usted más morenita, Y yo era prieta. prieta. Y cuando lloraban las niñas, mi mamá le decía a Lupe, mi hermana, vaya a ver a ver cuál de las niñas está llorando. Y luego le decía Lupe, mi hermana, está llorando la prietita. Y cuando lloraba la güerita, le decía, está llorando la güerita. Qué lindo. Y se murió mi hermana, chiquita, la enterraron en una loma ahí. Pero se la comieron en la noche los lobos, porque no tenían con qué hacer un hoyo hondo. Y había muchos lobos entonces en la sierra, y osos, panteras, y león pardo. Wow. Eh, Como tipo puma. bueno, pues por eso yo no soy Alvarado, soy Soto, Por eso usted se quedó con el apellido de su mamá, de Meraz. de Luisa Meraz. Porque soy hija natural, no soy hija legítima. Ajá. Y su papá se llamaba Y mi papá Soto. sí era casado. Oh, era casado. Y tuvo muchos hijos y muchas hijas. Y él tenía su esposa. Okay. Y todavía tengo una hermana allá en Hermosillo. Y de mi papá, hija de mi papá. Se llama Virginia. Y de los hijos de mi mamá, ya todos se murieron, Los 5. los Alvarado. Aquí se vino a morir mi hermano Momo. ¿Dónde? Hace 2 años que se murió. ¿Dónde? ¿Eh? ¿En qué estado? ¿En Arizona? Aquí en el Mesa, ¿En Mesa? sí, aquí se murió. ¿Sí conoces a los Alvarados tú? No sé. A Julio y al Agustín. ¿No los conoce él? No sé. Los We conocemos. mentioned to you before. Son familiares tuyos y míos, son mis sobrinos, son Meraz por mi mamá, porque eran... They're like half. You know what I'm saying? Yeah, her half brothers. Ajá. Yeah. Grandchildren. Yeah. So Aquí it's kinda muchas like veces these vino things. mi hermano You know Momo, what I'm saying? y también fueron a la casa del mundo donde vives. Allí también fueron. Allí, el mundo los ayudó mucho cuando vinieron. Pues por eso yo no tengo hermanos de padre y madre, solo medios hermanos, pero ya no tengo ni medios. Ni medios, ni de un lado ni del otro. Sí, ¿Hermano Soto sí tiene? de por mi papá sí tengo una hermana, si es que vive en Guadalajara. La mamá de ¿Una sola? Roberto, ¿te acuerdas de Roberto, mi sobrino? La que vino con Esmeralda. Sí. El que vino con Sí, Esmeralda. la mamá de él es mi hermana, Ok. del lado de mi papá. Ok. Y una que vive en Hermosillo, Son los únicos se llama Virginia. Son los únicos de parte de Soto. de mi papá, De don Soto. de los Soto. Y ¿Cómo era el primer nombre de su papá? Piedad Soto. Soto. ¿Y tuvo cuántos hijos? Con mi mamá, Ajá. nomás No, yo y mi nomás hermanita. usted. Pero además, Con la esposa de él Ujú. tuvo 18. 18. Ahí. 18 hijos. Sí. ¡Wow! 18. 18. Máquina. ¿eh? 18. Oh my God.
y 18. Pero yo los conocí a todos, porque yo cuando nos fuimos de allí de Coscomate, me fui chiquita para las truchas, allá con unos hermanos de mi mamá, pero volvimos otra vez a San Antonio Medio, y ahí jugaba con todos mis primos y mis primas, por el lado de los Soto. Tenía muchas primas y muchos primos, y me querían mucho. ¿Y sabes cómo me decían? ¿Cómo? Maricuy. ¿Por? Maricuy. ¿Por qué le decían así? Porque en lugar de decirme María, me Maricuy. decían Maricuy, Maricuy. Pero por el lado de mis primas y mis primos, Meraz, me decían la Prieta. Sí, y te voy a decir también los nombres de los hermanos de mi papá. Ok, por favor. Porque yo tengo mucho, ¿cómo se dice? Mucho amor Mucho amor para los Soto. Okay. Para el lado de mi papá. Y yo no me crié con él. Yo me crié solita con mi mamá. Pero porque ellos son los que más le recibieron a usted. Pues ellos me querían. Yo me crié mucho allí en San Antonio, hasta la edad de 5 años. Pero de ahí nos fuimos con los Meraz hasta que llegué a los 8, 7, que me vine para Tayoltita con mi tía y con mis tíos. De 5 años en adelante me crié con los hermanos de mi madre, los Meraz. Pero yo no sé por qué tengo aquí en mi corazón un afecto hacia los Soto. Mi papá. Mucho quería yo a mi papá, mucho. Cuénteme de él entonces. ¿Me quería decir algo de ellos? Mucho. De los Soto. Y mire, mi papá, la mamá de mi papá se llamaba Susana Galván. Susana Galván. Y mi abuelito se llamaba Eulogio Soto. Okay. Y mi papá tuvo mi papá tuvo 4 hermanos y con él 5. Okay. Un hermano se llamaba Ángel Soto, otro se llamaba Pedro Soto, otro Pastor Soto, otro Massimino Soto, pero no tuvo hermana. Puros machos. Ah, no, sí, tuvo dos hermanas, mi tía Chona y mi tía Loreto. Okay. 2 hermanas, puros hombres. Pero ellos todos me querían mucho a mí. Todos me querían. Y me acuerdo desde que tenía yo 3 años. Me acuerdo de que vivía ahí. 3 años. Y me acuerdo bien, bien. Y luego ya nos fuimos, como mi papá era casado con su esposa, nos tuvimos que ir para las truchas, allá con mi tío Francisco, hermano de mi mamá. Nos fuimos con él y con mi tío Procopio Meraz. Y allá los Meraz me decían la prietita. Y mi tío Procopio me llamaba la Sotillo. Sotillo me decía. Y los padres de mi madre se llamaban mi abuelito Cayetano Meraz y mi abuelita Margarita Reyes. A ellos, los padres de mi madre, no los conocí. Murieron primero que mis otros abuelitos. Nomás conocí a mis tíos y mis tías, hermanas de mi mamá. Pero sí conocí a mis tíos, los que se fueron a la guerra de Pancho Villa a pelear y vinieron aquí a Álamo Gordo.
¿Tú sabes dónde está el Amo Gordo? No, ¿dónde? Aquí en Estados Unidos. En San Antonio. Está en Nuevo México. Ah, Nuevo México. Y también vinieron a Colonia Juárez y a la Colonia Morelos, Agua Prieta. Y a las colonias que había, Dublán y Chihuahua, todas esas, ya había mormones. Ajá. Cuando venía Pancho Villa de Torreón, de Durango, al norte, Ajá. pasaba por Casagrandes y todos esos pueblos, colonias mormonas. Había un correo que los mormones pagaban para que espiaran dónde venía Pancho Villa. Y luego venían y le decían, ya viene llegando Pancho Villa a la colonia Díaz, a la colonia Juárez, ya viene llegando a Chihuahua. Y cuando sabían los mormones que Pancho Villa iba a llegar, Ajá. mataban una vaca grande y hacían mucha pan, mucha comida, y escondían a sus hijas y a sus hijos lejos. Ajá. Y los recibían con comida, Sí, con asado. y le daban toda vaca, comida, y también escondían las vacas y escondían los caballos, porque Pancho Villa se los robaba, se los quitaba para llevarlo. Y los mormones, como no querían pelear ni querían que le llevaran a sus hijos, pues los escondía. Okay. Ahí en la computer puedes encontrar, esta es mi prima que vive en Washington, Ujú. ella es testigo de Jehová y se apellida Meraz Corral, como tú. Y como él se apellida, el mundo se apellida Meraz ¿Por qué es Corral, corral? porque el papá de ella se llamaba Francisco Corral Pero no era y Meraz, no era pariente del mundo corral. pues ya sacó ella en eso, ahí vamos, ahí sacó en las esas, ella va mucho con los mormones a la tecnología, y allí ya sacó que su papá y Alberto Corral eran parientes, porque Alberto Corral, el papá del Mundo Corral, eran de San Andrés de la Sierra, nomás que se vinieron para Tayoltita. Entonces sacó que Pancho Corral y Alberto Corral eran primos. Y vienen siendo familiares. El papá de ella sin saber. Es un big mixer. Yeah. En la computadora sacó, y ella sacó mucho de mi papá y de mí cuando estábamos, ella lo buscó, pero ella lo está buscando porque está haciendo un libro. Because that's Mundo, your dad's and mine. Dad's last name. Right. It's a My real coincidence. dad, Corral. Yeah. That's Está what we're haciendo- supposed to be. You know? Está haciendo ella un libro, como un libro de todo, y ella sacó que, me dijo, oye, ¿y por qué son Corral tus hijos? Porque su papá se llamaba El Mundo Corral, y el papá de tu papá, Alberto Corral, y eran de Tayoltita. Allí llegaron al mineral a trabajar cuando eran niños ellos, los papás de estos. Llegaron, ¿y de dónde vinieron? De San Andrés de la Sierra. Y de allá vino su papá también. Ella está trabajando mucho en eso. Wow. ¿No? Ella se llama, y ella nació, ¿sabes dónde nació ella, la que vive en Chicago? A ver dónde. Nació en Coscomate, donde yo nací. Wow. No, Allí nació. tiene que ser prima entonces. Allí. Who feeds those records? Pero ella nació cuando ya mi papá They- ya no vivía allí. It's mostly the Catholic Church. Really? Yeah, because they have birth dates and baptismal dates, and on those records are the names of the fathers
of those, you know, the baptismal records. It has a birth date of that person, Everybody else baptismal goes date, and looks at it. right, and it has the parents attached to it and their information, Well, and then you can look up their information. So, have you ever looked anything up as far as like Latin America, if we're doing genealogy and we have you know, roots in Latin America, that? Uh-huh. the best place to look is the Catholic Church. But we've pretty much obtained every record there is that the Catholic Well, Church has. Yeah. Have you ever looked into I have done, Really? and I've seen a lot of the work that she did, and I think the work that her cousin did, Oh, is that that they right? contributed to it. Or you looked it up? Is that You Mira, can look it up, yeah. You can Marco, do it too. ahorita sí, sé dónde lo tengo, pero hay que sacar. Esta prima mía que vive allá en Chicago, ella trabaja, el trabajo de ella y su negocio de ella es puro computación. Okay. Eso es su trabajo, ella tiene ese negocio de computación, todo eso. Y yo tengo su dirección y ella me encontró, fue a sacar genealogía con los mormones ella, y allá me encontró en computadora, encontró que una María Meraza Almeida ya había hecho la obra por todos los hermanos de mi mamá y por mi mamá. Allí encontró que ya estaba la obra hecha por mi tío Carlos, el hermano de mamá, el papá, el abuelito de ella, el papá de su mamá. Y que le llama ella a Tomasita a Los Ángeles, hermana de su mamá, y le dijo, fíjate que una que se llama María Meraza Almeida, que vive en Mesa, Arizona, que ya hizo la obra por mi papá y todos mis tíos. ¿Y quién será que le dijo? Por la Prieta, le dijo. Es la Prieta, porque los Meraz sí me sabían dicen quién era. Prieta. Es la Prieta, dice, ahí vive en Mesa y es mormona, dice. Y ellos todos son testigos de Jehová. Cuando oigas a alguien decir Chicali, Mexicali. es Mexicali. Cali. Yo me tengo que ir, grandma, porque tengo que empacar las valijas, porque esta noche Hoy me voy vas para a salir. a la noche. ¿Y tengo quién que se va a terminar. quedar cuidando la casa? No, ahí tengo Ahí roommates que se viven, van. ahí viven otros. ¿Eh? Ahí ahí tengo otros viven roommates otros. que se van a quedar a vivir ahí. Ah, ¿Ok? ¿Y tu papá si quiere que te vayas? Pues está un poco triste, pero ni modo. Pues Me- ya me- sí, Sí, no, sí, muchas- le dijo al mundo, me le dije, está- ya vete. Sí, me Ya está vete corriendo. para pues. Nueva York. Ya me cansé de que mantenerte. No es cierto, él es un trabajador. No lo han ¿Cómo va mantenido. a querer que se vaya? Pero pues, si él ¿Y quiere tu ir, carrito No, viejo? pero sí me apoya y me Oye, está ¿y dando tu mucho carrito apoyo viejo? emocional. ¿Te lo compramos? Pues es que voy a necesitar carro cuando regreso. va a regresar, no le dice. Entonces, Porque pero no, si porque a ustedes lo lo mejor- necesitan a por lo algo, mejor no te lo pueden, queda. sí lo pueden usar, ahí va a Pero lo va a estar. estar usando Ginette para el trabajo, Ah. Pero su mamá. si lo llegan a necesitar, ahí va a estar. Cuando vengas te voy a tener los papeles de mi prima, no es mi prima, es mi sobrina, Ok. que nació en el mismo pueblo donde nací yo, en el mismo ranchito, pero ella nació ya cuando mi papá no vivía allí, que ya se habían muerto todos. Ella es de la edad de Oscar. Ella ni conoció a mi papá ni nada. Ok. Y vino a vivir ahí, fíjate qué coincidencia, ¿no? Y ya cuando ella vivió ahí ya no se llamaba Coscomate, No. ya se llamaba San Miguelito. Y había cerraderos y todo ahí. ¿Tú sabes lo que son los cerraderos? A ver, ¿qué son? ¿Eh? ¿Qué son? ¿Cómo se dan en inglés? ¿Qué mundo? Es for the carta. Los aserraderos Ya, no sé. que hacen Carta. madera, cortan todo y hacen mucha madera y la bajan a embarcar a Durán. Ahí ya era diferente de cuando yo nací, en 1925, y ya no era nada, ni la gente había, esa gente. Bueno, grandma, nosotros ya nos vamos, ¿ok? Ok, mijo, Dios te bendiga y te acompañe. Thank you, grandma. I love you. Sí, cuídate mucho. Despídese de la cámara, ¿ok?
Y tío Ok. Kiko también. Bye. Bye. Y Oscar también, ¿eh? Oh. He's the cameraman right here, Oscar. The camera. Bye, Oscar. Stand up so we can see how tall you are. A ver, Ah, cuando 16 years fíjate que old. Ya me estaba acordando de 16 ti. years, ¿no? Ya me estaba acordando ayer Está más grandote. de los niños Está más que alto ya. hablé. Okay, everybody. Say goodbye to the camera. Signing off. Bye bye. See Oscar, Grandma. See you next